chicos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos. Y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre. Y en verdad espero sea así y estén pasando un maravilloso y poderoso día. Porque miren, ¿qué les traigo el día de hoy? Pues como ya saben, el día de ayer han incorporado nuevos mutantes en la sala reto chicos. Sí, esta salita especial donde puedes usar tus fichas reto para canjear mutantes o recompensas amigos. Ahí como ven, ha llegado un mutante llamado Falcon por 25 fichas. Ha llegado el mutante exclusivo Hawk the Reaper por 100 fichas. Y tenemos al poderoso mutante exclusivo Lampirión Solar chicos. O como yo le digo, Lampigot. Los tres mutantes chicos los veremos, los analizaremos y les daremos su recomendación de orbes para que al final sepan cuál vale la pena. Aunque de primeras les digo que el que vale la pena es el de 180 fichas llamado Lampirión Solar chicos. Así que directamente muchos me solicitaron esto, así que empecemos desde ya con este análisis y recomendación de orbes. Así que empecemos con el más barato chicos y es el Falcon chicos, este mutantito galáctico con sable que tiene la habilidad de debilitamiento chicos. Veamos esas estadísticas. Allí como ven tiene una velocidad de 4 puntos, una vida total de 3195, el daño de sus ataques es de apenas 1194 puntitos. Cuenta con un debilitamiento de 238 puntos, que apenas representa creo que un 20%. Pero este mutante al alcanzar el level 25, su habilidad de debilitamiento aumenta a un 30% chicos, el cual es un debilitamiento aceptable. Pero ¿qué pasa? Que este mutante no es nada recomendable porque ya habrán notado que para su velocidad tiene muy poca vida y tiene un daño por debajo del promedio, por así decirlo chicos. El daño no es tan malo, pero a la vez ni es bueno ni es regular, así que definitivamente es malo chicos. Así que un mutante que no les recomiendo para nada. Obviamente está muy barato a 25 fichas. Si no tienen galácticos, si van empezando el juego, se lo sugeriría. Pero obviamente ya saben que les recomiendo el de la mayor cantidad de fichas chicos. Así que vayamos directamente por su recomendación de orbes chicos, por si tienen curiosidad. Y primero F por el orbe de fortalecimiento level 3 que tiene eso. Obviamente yo lo platiné porque tiene una skin muy fachera y cuando salió estaba aceptable. Así que chicos, mi mayor recomendación chicos que pueden hacer para este mutante es la Fortitanque. Un orbe especial de fortalecimiento, un orbe básico de fortalecimiento y un orbe de vida. Una combinación que obviamente lo hace mejor, pero sinceramente como ya les dije, no es un mutante recomendable de principio a fin. Otra recomendación de orbes chicos que lo hace un poco mejor y diría que es la más aceptable con sus estadísticas actuales es la de velocidad, ataque y vida. Ya saben, aumentar la velocidad, aumentar el daño lo máximo posible, que aumenta el debilitamiento y el de vida, porque un orbe de vida es obligatoriamente en él chicos. Así que eso es lo que les puedo decir del Falcon. Un mutante que no es recomendable. Ahora pasemos con el Hawk the Reaper chicos. Un mutante que muchos me han preguntado si vale la pena. Ya yo he subido 2 videos sobre él anteriormente chicos. Mutante exclusivo, sable con zoomorfo que tiene la habilidad de respuesta. Y este tiene un coste de 100 fichas reto. Mutante 3.23 de velocidad, una de las velocidades más lentas del juego. Tiene una vida de 4250 puntos, el daño de sus ataques es de 1633, el cual es bueno, y cuenta con una respuesta de 244 puntos, que creo yo que representa un 15%, creo yo. Pero el mutante al alcanzar el level 25, su habilidad de respuesta, el plus, aumenta a un 25%. Casi todos los mutantes con respuesta aumentan a ese plus chicos, 25%. Así que tampoco es que tenga mucha respuesta. Un mutante que estadísticamente no está malo, pero tampoco está regular chicos. Diría que está de lo básico. ¿Por qué? Buen daño, buena respuesta, una vida algo aceptable, pero ¿qué pasa? Es que es demasiado lento chicos, es demasiado lento. Preferible chicos, es preferible que ustedes usen al Bug Maurice chicos, al Bug Maurice chicos, es mucho mejor que lo usen porque el Bug Maurice tiene mucha más vida, es un poquito más rápido, tiene mucho más daño y mucha más respuesta. ¿Que el Hawk the Reaper tiene un ataque zoomorfo? Pues sí, si quieres hacerle counter a sables y eso es preferible que uses
un Cyber más meta como proyecto de Centinela, lo que es Tecnoforce, sales mucho mejor para enfrentar ese tipo de genes. Obviamente contra Mítico te puede ayudar, pero ya como les digo, preferiblemente que saquen al Bug Maurice en vez del Hawk de Reaper, chicos, porque como les digo, cuesta 100 fichas y esas 100 fichas te pueden llegar a alcanzar para el último mutante, que a eso vamos, chicos. Pero primero veamos la combinación de orbes del Hawk de Reaper, chicos, el cual la mejor es un orbe de fortalecimiento especial, un orbe de vida y un orbe de respuesta, chicos. Esa es la mejor combinación de orbes para él, pero ojo, esa también se puede variar y le pueden quitar el orbe de respuesta y colocarle lo que es un orbe más de vida, o sea, hacerlo forta full vida también es una opción muy viable para que tenga la máxima vida posible, moleste con su respuesta y cuando ya ataque pues ya haga un buen daño, chicos. Así que esa es la recomendación de orbes para los que quieran canjearlo. Y ahora sí, chicos, vayamos con el último mutante, chicos, el mejor de todos, y estamos hablando de Lampirión Solar, chicos, o como yo lo tengo llamado, como todos los que sigan mi canal lo llaman, Lampigot, chicos. Sí, Lampigot, chicos. Para que tengan el dato, él es el mejor mutante exclusivo actualmente. Estadísticamente es el mejor exclusivo de MGG. Veamos esas estadísticas y el por qué. Cuenta con una velocidad de 6.25 puntos, cuenta con una vida total de 4861, el cual es la mayor estadística del mutante. Tiene mucha vida. El daño de su ataque individual es de 1062 puntos, de su múltiple 531, es poco daño pero luego aumenta considerablemente. Aumenta, ya saben, el típico leviado. Y cuenta con un escudo de 265 puntos, el cual representa un 20%. Pero aquí va una estadística poderosa, y es que el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de escudo pasa a ser de un 40%, chicos. Sí, el mutante tiene una habilidad de 40% de escudo al alcanzar el level 25, lo cual lo hace un mutante capaz de recibir más respuesta, capaz de echarse un escudo más que aceptable, y comparado con su vida es totalmente brutal. Un mutante que ya le he subido demasiados videos, chicos, porque es mi favorito actualmente. Lo he dejado de usar un poco, más que todo porque los Spin Furies destrozan, pero de por sí para enfrentar sables, herederos, todos esos sables que ustedes vean en el meta, inclusive para ayudarte batallas contra archivistas, de cierto modo, con esos combos de archivista heredero, te puede ayudar porque es mucho más rápido que un archivista. Te puede hacer un buen múltiple, matar a alguien con el tag y aún así el quedar contra ese heredero que no tendría nada que hacer, chicos. Así que un mutante súper recomendable, chicos, un muy buen antisable, de los mejores con la combinación de orbes correcta. Así que vayamos a eso, a la recomendación de orbes, chicos. Y la primera recomendación y la más sugerible, chicos, es con la que yo lo tengo equipado desde siempre. Un orbe de fortalecimiento especial, un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de ataque. ¿Por qué? Porque él tiene una velocidad más que suficiente para que después de su segundo o tercer turno él ya pueda doblegar típicos mutantes como herederos sin velocidad o Urgan, chicos. Y el fortalecimiento en verdad es algo súper necesario porque el mutante necesita el daño constantemente. Y obligatoriamente con su vida él tomará más turnos, así que mejor el fortalecimiento no puede ser. El orbe de ataque es más que todo para asegurar un buen daño a primeras, por si puede llegar a rematar un mutante. Si en tu combo hay otro mutante rápido, el Lampigot es capaz de rematarlo. Este se puede sustituir por un orbe de escudo, chicos, para que tengan en cuenta también, pero es bastante sugerible al igual el orbe de ataque. Así que esta sería la primera combinación, Forta ataque, y la segunda sería Forta escudo, chicos, para que tengan eso en consideración. Ya por allí tendría como tercera opción, chicos, el de velocidad full ataque, chicos. Eso sería su mejor combinación. Bueno, no, su tercera mejor combinación, chicos. Con velocidad full daño, chicos, tendría el mismo daño que una madre de dragones con orbes de ataque. Eso es para que tengan en cuenta. Tendría casi el mismo daño que una madre de dragones, solamente que la madre de dragones es mucho más rápida, pero ya saben que la madre de dragones no tiene tanta vida. Así que tristemente en el meta actual ya saben que está el Aratomis. Aunque ustedes coloquen al Lampirión Solar full ataque, este no será capaz de matar a un Aratomis de un solo golpe. Igual, la madre de dragones tampoco mata de un solo golpe a un Aratomis. Del mismo Evo para arriba, imagínense, si es para arriba obviamente no lo hace, pero de por sí será uno de los mejores
antisables que van a tener. Igual tiene mucha vida, chicos, para aguantarle 2 ataques al Aratomis múltiples y ya ustedes capaces de rematarlo con la habilidad de fortalecimiento si es la que le han colocado. Así que eso es todo, chicos. En verdad, tienen que irse 100% por el Lampirión Solar, chicos. Es el mutante más recomendable. Hawk the Reaper en verdad puede ser sustituido por el Bug Maurice y lo que es el Falcon, uno de los peores mutantes del juego actualmente, chicos. Así que, en verdad, chicos, si este video es reventado a likes, chicos, me gustaría hacer un reto y es de canjear otro Lampirión Solar, chicos. Me gustaría ese reto, así que, en verdad, espero revienten ese botón de like. No les pondré una meta porque me da pena, me da vergüencita. Así que, en verdad, para apoyar el video, chicos, dejen su poderoso like si les ha gustado este video análisis de recomendación de orbes de cuál mutante vale la pena. Les invito a suscribirse ya que subo full contenido de MGG. Este es un canal dedicado a Mutants Genetic Gladiators y subo todo tipo de cositas. Así que sin más nada que decir, vayamos rapidito a esos saludos. Y le enviamos un grandioso y fuerte saludo al primero de los comentarios de un video anterior. Y es para el crack de Ariel YT. Mega saludazo que se lleva Elmer Saúl Domínguez. Uno más para el crack de Ken Santos. Super saludo para Rey Sánchez. Uno más para la máquina de Hyouka. Saludazos para el miembro del canal, el grande de Dylan Martínez. Saluditos para Agustín Lizarraga. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Carlos Enrique Goitia. Así que ya saben, amigos, que les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Y bueno, espero sepan cuáles cambios realizar. Así que sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós. For the watch, he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get